Requisitos de la demanda. Nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve a su nombre, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Nombre de la persona autorizada como la persona representante autorizada. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada, y su domicilio. Las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. La exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales, o principios jurídicos aplicables. En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. El ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Las firmas de la parte actora o de la persona representante autorizada. Igualmente podrá firmar usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. Exhibir por cada demandado un ejemplar de las copias de traslado tanto de la demanda y sus anexos, ya sean en formato electrónico o físico. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica, y los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto en el Código Nacional. Radicación. Si la demanda fuere oscura, irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos, por una sola ocasión se señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de esta, para que en el término de 3 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, se desahogue aquella. El órgano jurisdiccional debe hacer una nueva y exhaustiva revisión de la demanda, y si en esta encuentra que los requisitos que omitió están satisfechos, o que no son realmente indispensables para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso, debe rectificar y admitir la demanda, sin estar vinculado ineludiblemente por su propia prevención, aunque el demandante no haya presentado ningún escrito encaminado a cumplir con lo pedido o el presentado se considere insuficiente. Si no se cumplieron los motivos de prevención dentro del término señalado, se desechará la demanda y devolverá al interesado todos los documentos exhibidos. En caso de que se promueva la acción en una vía incorrecta, la autoridad jurisdiccional la reencausará a la que sea procedente, proveyendo sobre las medidas cautelares o provisionales solicitadas. La determinación de no admitir la demanda se podrá impugnar mediante el recurso de queja, y en contra de la resolución de esta, no procede recurso ordinario alguno. En contra del auto que admita la demanda no es procedente recurso alguno. Los efectos de la presentación de la demanda son, interrumpir la prescripción, si no lo está por otros medios, señalar el principio de la instancia, y determinar el valor de las prestaciones exigidas, cuando no pueda referirse a otro tiempo. Cuando se trate de demandas por controversias sobre bienes inmuebles, o en caso de que se intente la acción hipotecaria, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar su anotación preventiva ante el registro público de la propiedad, o institución análoga, siempre que se otorgue garantía para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar. Este requisito no será exigible en el caso de la acción hipotecaria. Admitida la demanda, se ordenará emplazar al demandado,
corriéndole traslado con copias de esta, de los documentos exhibidos por el actor y, en su caso, con la propuesta de convenio y el formulario correspondiente, a fin de que, dentro del término de 15 días conteste la demanda. Contestación de demanda. La contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos. Presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción correspondiente, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y acreditarlo. El nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. Contestará categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad los que desconozca, apercibida que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta se tendrán por ciertos los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Deberá ofrecer sus pruebas, mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Las excepciones y defensas que se tengan se harán valer en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Se procurará citar los preceptos legales, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales, o principios jurídicos aplicables. Las firmas de la parte demandada, o de la persona representante autorizada, podrá firmar el escrito usando su firma electrónica avanzada. Acompañar copia simple del escrito de contestación para dar vista a la parte actora por el término de 3 días. Dentro del término para contestar la demanda, se podrá proponer la reconvención en los casos que proceda, ajustándose a las disposiciones de la demanda. En caso de reconvención, se seguirán las reglas para la demanda, como para la contestación, y el emplazamiento deberá hacerse a través de la dirección de correo electrónico señalada por la parte actora. A toda demanda o contestación deberá acompañarle necesariamente el o los documentos que acrediten la personalidad o carácter de aquel que comparece en representación de alguna de las partes o terceros. Los documentos en los que la parte actora funde su acción y aquellos en que la parte demandada funde sus excepciones, ya sea en forma física o electrónica. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista, las partes ofrecerán sus pruebas, exhibirán las documentales físicas o electrónicas que tengan en su poder o el acuse de recibo mediante el cual hayan solicitado las que no tuvieren en su poder. Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o transcurridos los términos para ello, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, dentro de los 15 días siguientes. En el mismo auto, se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas en relación con las excepciones procesales, para que, en su caso, se desahoguen en la audiencia preliminar. En caso de no desahogarse las pruebas en dicha audiencia, se declararán desiertas por causa imputable al oferente.
En las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada solo será admisible como prueba la documental. Una vez publicado el auto que señala fecha para la celebración de la audiencia preliminar y hasta el dictado de la sentencia definitiva, las promociones de las partes que se encuentren relacionadas con el procedimiento deberán formularse oralmente al inicio de la audiencia respectiva. Allanamiento y rebeldía. Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin contestar la demanda, se tendrán por contestados los hechos en sentido negativo y se hará la declaratoria de rebeldía correspondiente. A continuación, se señalará fecha para la audiencia de juicio, dictando auto de admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora. La parte demandada podrá allanarse a la demanda, y en caso de allanamiento total, este deberá ser ratificado ante la autoridad jurisdiccional, en donde ambas partes serán asistidas técnica y efectivamente por la persona representante autorizada. Habiéndose ratificado el allanamiento, la autoridad jurisdiccional estudiará la legitimación procesal, y dictará sentencia en un plazo que no excederá de 10 días. En materia familiar, en caso de allanamiento total, además de la ratificación a que se refiere al artículo anterior, la autoridad jurisdiccional deberá proveer de la preparación de las pruebas y se fijará fecha para el desahogo de la audiencia de juicio dentro de los 10 días siguientes, actuación en la que se escucharán los alegatos, se desahogarán las pruebas, y se dictará el fallo correspondiente en la misma audiencia. Cuando la controversia se refiera solo a puntos de derecho, y no de hecho, se citará para la audiencia de juicio en el término de 10 días y después de escuchar los alegatos, la autoridad jurisdiccional expondrá de forma breve, clara y sencilla su fallo y leerá únicamente los puntos resolutivos, entregando copia simple de la sentencia a las partes, así como, en los casos que proceda, el derecho que tienen las partes para apelar dicha sentencia. En los casos de declaración de rebeldía de la parte demandada por falta de contestación, tendrán aplicación las siguientes reglas. Todas las resoluciones que de ahí en adelante recaigan en el pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, aun las de carácter personal, se notificarán por el medio de comunicación procesal oficial, salvo los casos en que otra cosa se prevenga o a juicio de la autoridad jurisdiccional. Desde el día en que fue declarada rebelde o quebrantó la radicación de persona la parte demandada, se decretarán las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, si la parte contraria lo pidiere, la retención de sus bienes muebles y el embargo de los inmuebles en cuanto se estime necesario, para asegurar lo que sea objeto del juicio, aplicando en lo conducente las reglas de las medidas cautelares. La persona declarada en rebeldía podrá apersonarse a la audiencia de juicio para participar en el desahogo de las pruebas y rendir alegatos finales, sin que en ningún caso pueda retrotraerse el procedimiento.